hacer investigación y también para mirar o correlacionar distintos campos del conocimiento, es decir, que nosotros no estamos solos encasillados en un campo del conocimiento creando o generando conocimiento, sino precisamente que hacemos un tránsito por los campos. En este caso, los campos más usuales son las humanidades, las ciencias sociales, son las más cercanas y es como en primera instancia los tránsitos que hemos encontrado. Hoy tenemos a Ana Mercedes, ella va a tener 20 minutos de exposición, luego va a tener 10 minutos para preguntas generales como siempre, y después de eso se abre la última como modalidad del simulador de proyectos, y es que cada estudiante o cada grupo más bien, porque los proyectos que se han creado en esta clase se han creado en grupos, algunos han trabajado individualmente, entonces cada grupo o cada persona va a ir exponiendo sus bebés proyectos en un primer ejercicio de acercamiento investigativo. Entonces, bienvenida, Ana. Estamos aquí dispuestos y dispuestas para escucharte. Nos gustaría saber desde qué campo nos vas a hablar y bueno, ya es todo tuyo. Bien, muchas gracias. Quiero ver el tema de antes de lo de presentar pantalla. Voy ahí a donde dice presentar y pongo toda mi pantalla y ahí ustedes verían las cosas. ¿Se me escucha? Sí, así es. Sí, así es. Así es. En este momento no te estamos escuchando. Ah, bien, ¿ahí? Ahí sí. Uh-huh. Bueno, como decía Luz, mi nombre es Ana. Ana Runacay. Runacay es mi apodo artístico que utilizo como artista. Soy de Argentina. Y si bien estudié artes plásticas, considero que realizo de muchas cosas. Me considero más bien una artista integral, que abarco muchas disciplinas, de la música, del teatro, de las danzas, bueno, uno muchas cosas. En primer lugar, agradecer este espacio y la oportunidad de poder compartirles mi experiencia. Quizás es una de las primeras veces o primeras veces que estoy en este tipo de experiencias, así que, bueno, estoy un poquito nerviosa, pero ya me voy a ir soltando. Yo estudié artes plásticas en la Universidad Nacional de Tucumán y en la especialidad de escultura. Pero bueno, con el tiempo fui haciendo otras cosas. Considero que mi formación y mis aprendizajes los fui obteniendo de distintos lugares, de distintas experiencias, de viajes. Viajé mucho, conocí muchas culturas, muchas formas de hacer arte en distintos lugares, y eso es una de las cosas que más me ha nutrido, el poder ver y presenciar otro tipo de espacios artísticos. Después me uní al Instituto Nacional del Teatro, ahí participé como titiritera, bueno, haciendo proyectos, y después al Instituto de Cultura Popular por el mismo tema de la cultura, ¿no? De que un tema que me atrae es la cultura popular. Desde chica cosía y hacía muchas cosas con las manos, siempre trabajé con elementos, con materiales plásticos, y hoy en día todas esas cositas que hice desde muy pequeña las reproduzco en mis obras de arte. O sea que creo que todo lo que uno hace durante la vida lo puede aplicar y lo puede traducir en una obra. Esa es como mi experiencia más personal y es lo que más me gusta hacer. Otra cosa que me sucedía es que me costaba clasificarme, me pasaba que no me podía definir como artista plástica únicamente. Entonces, bueno,
Luego de muchos tiempo de ir investigando, me encontré con los títeres en el 2018, con el mundo de las formas animadas en general, y ahí encontré que podía reunir todas las disciplinas, que podía cantar, que podía bailar, que podía también hacer escenografías, que podía unir todas esas cosas y hacerlas en una puesta escénica. Así que eso es a lo que me dedico hoy en día, las artes de las formas animadas, que diría que no son solo los títeres, te incluye también las máscaras, todo tipo de personajes que presentan una sustitución, que no somos nosotros, sino que le damos vida a otro elemento. Así que bueno, eso es como un resumen de mi vida artística. Y desde ahí quiero hablar, desde ahí quiero compartir, ahí pongo la pantalla, un momentito. Ahí estamos. Entonces pongo a presentar toda la pantalla. ¿Ahí ven? Sí. Bien. ¿Le puedes la barra de abajo, por favor? Sí, está vuelta. Estamos. Perfecto. Bueno, le puse como título a esta ponencia Aproximaciones a una poética de la materia. Un poco esto tiene que ver con que cuando yo me uní o empecé a investigar y a hacerme parte de las artes escénicas, me pasaba que en realidad no vengo de ese mundo, entonces realmente me da vergüenza actuar o mostrarme o ese tipo de cosas. Y tampoco tengo los recursos del teatro, si bien hice un par de talleres en mi vida, pero no tengo todos los recursos para ese, bueno, para actuar. Entonces fui aprendiendo que podía hablar de dramaturgia y crear una obra, una puesta escénica, pero poniendo el foco en la materia, o sea, en el material, en lo que uso, en mi herramienta que es las artes plásticas. Este personaje que ven ahí en pantalla es una guardiana del bosque, se llama Umbaba. Este fue mi entrega final de la facultad, del taller de escultura. Y fue muy bueno porque yo pude hacer una escultura, hice a ella, que es la máscara con todo su vestuario, y además hice otros personajes, otros guardianes de la naturaleza, en escultura textil, pero fue una puesta escénica, no fue como solo un montaje de la obra puesta ahí en un pedestal, sino que además la gente podía utilizar a esos guardianes, eran todos títeres con diferentes tipos de movimiento y la gente podía participar y mover a los títeres. Me gustó mucho esta experiencia porque pude plasmar y, como les digo, unir todos estos campos y bueno, por eso la presento y de ahí viene este título de Aproximaciones a la materia. Voy a pensar y voy a dar un par de premisas que yo considero que me llevan a unir en la temática de esto de una aproximación a una poética de la materia, de buscar en lo plástico una dramaturgia quizás. En principio es pensar el teatro como una propuesta integral. Este es otro personaje con máscara, es una vieja, que lo que me inspiró fue un libro de Clarisa Pincola Estés, de Mujeres que corren con los lobos, y también un material que es el fieltro. Yo trabajo con fieltro hace muchos años. Eso más un poco de mi historia autobiográfica, todo se fue uniendo y llegué a crear esta obra que se llama Cantar el alma, que tiene títeres, máscaras, un poco de danza, música en vivo, canto, toco la caja. Y bueno, eso pienso sobre todo desde mi lugar en el teatro, como utilizar todos los recursos
A mí sobre todo me llama mucho lo visual, entonces como que poner el foco en buscar lo visual, partir desde lo visual y integrar todas las otras disciplinas con las que lo visual se puede relacionar y puede dialogar. Luego, el teatro, entonces vamos a ir haciendo una seguidilla que una tiene que ver, una premisa se relaciona con la otra. Y muchas veces quizás incluso dicen lo mismo, quizás. El teatro no es el encuentro con la escritura, dramaturgia, sino también el encuentro con la materia, escenografía y utilería. Esto es como un poco de lo mismo, que tiene que ver con que el material mismo propone algo. En este caso, trabajé con papel. Es una obra de teatro de títeres en miniatura, de títeres planos, que se mueven en este escenario. Y, bueno, es solo una foto, pero tienen otros escenarios también. Y partió de la necesidad de hacer algo con la cantidad de cartón que tenía en mi casa. Tenía mucho papel, bueno, trato de reciclar, de utilizar materiales que ya tengo, de buscarles otro significado y otro símbolo a esos materiales. Y bueno, y así fui creando un día, el papel me sugirió hacer una casita y así fui jugando con lo plástico hasta que todo eso llegó a ser una obra, pero no estaba pensado desde el principio como una obra de teatro. Entonces también esto me lleva a que la dramaturgia de una obra inicia con el diseño visual y estético. Es una forma, no digo que es la única, es una forma que en mi caso me resulta. No me resulta tanto tratar de escribir una obra, un guión o pensar en eso, sino que más me llama lo visual. Entonces muchas veces me pasa que no sé qué es lo que quiero decir realmente, pero sí sé cómo quiero que se vea. Sí sé cómo, no sé, quizás un color, alguna textura, algo, me dice, yo quiero que esto sea así, y entonces parto por ahí y de ahí voy creando otras cosas. Esto, la imagen que ven a la izquierda, es un boceto de esta misma obra que se llama Cantar el alma. Es la misma vieja que vieron recién, pero en pequeña. Hice este boceto y después lo repliqué, o sea, terminé haciendo el títere y participó de la obra todo, que también es en fieltro, todo en fieltro. El cuerpo es un campo poético en sí, al igual que la materia. El espectador decodifica desde esa poética. Bueno, esto también, el cuerpo mismo puede ser esa materia, quizás, que hace que la dramaturgia surja en el cuerpo. Puede ser desde una danza, teatro, o sea, utilizar el cuerpo como una herramienta que también propone y deviene en situaciones que nos pueden llegar a generar, a pensar en una obra. En este caso, es otro personaje de otra vieja, tengo algo como muy, o quizás es la misma vieja, pero en una época lejana, en donde todavía no estaba tan definido. Más o menos es la misma idea, tengo algo ahí con el tema de la ancianidad, me gusta mucho esa temática, así que por lo general hago ancianitas. Y bueno, en este caso jugué con las proyecciones que ven al fondo. Era también una puesta escénica con canto en vivo, y el cuerpo iba generando sombras atrás, como ven en la imagen, y se iban sucediendo cosas en el cuerpo que se terminaba de transformar el cuerpo mismo en una, en una materia desconocida. Entonces esto me lleva a otro tema, que son los dispositivos. Los dispositivos vendrían a ser esos elementos que justifican la presencia de otros elementos escénicos y que tienen su propia historia. No es lo mismo que escenografía, porque la escenografía es algo que es un decorado. Un dispositivo es algo que un poco más tiene una carga.
Y muestro estas dos fotos. En primer lugar, la de un retablo de títere de la misma obra Cantar el alma, en donde es un retablo conocido, digamos, una forma de retablo un poco más tradicional. Y en la otra foto, donde vemos esta canastita, yo busqué hacer otra forma de retablo, otra forma en la que la historia suceda. Y utilicé esta canasta como un dispositivo. Entonces, la misma canasta tiene una carga, inicia la escena con un árbol que lleva esta canastita en su mano, y no se ve, no se ven todos estos, la viejita con la nena y la casita. Está todo tapado y el árbol va desglosando y abriendo la escena y luego muestra eso. Pero tiene que ver porque la canasta es un elemento simbólico en la obra, la cestería y todas esas cuestiones. Entonces este dispositivo es como, también puede ser el cuerpo mismo. eh, Bien, o sea, pensar en algo que, que tenga esa función de justificar la presencia de estos otros elementos escénicos. Bueno, es un poco como premisas o como ideas que tenía para contarles. Luego viene la idea de buscar esos elementos que me inspiran y que me ayudan a crear cosas, ya sea una obra escénica o sea una obra plástica que luego devienen en obra escénica. Y puse estos 4 elementos que son los que a mí más me llaman la atención. Como tengo esto de que lo visual me genera mucho impacto, entonces me fui dando cuenta de cuáles son las cosas que me inspiran. En primerísimo lugar está el color. El color es algo que impacta muy fuerte sobre mí, sobre todo los colores cálidos. En general, los colores me generan estados de ánimo que pueden cambiar mi estado de ánimo de forma muy simbólica. Entonces, el color es una de las cosas que me inspiran mucho. Por ahí voy caminando por la calle y veo un color y eso ya no sé, luego deviene en otra cosa. Muy pegado al color está la textura, que es algo que también me llama muchísimo la atención. Tanto la textura de cómo se ve a cómo se siente con el tacto. Por lo general elijo materiales orgánicos, entonces, por ejemplo, en toda mi experiencia de la Facultad de Artes, del taller de escultura, me dediqué a buscar el material. Más que el concepto de la obra en sí, me dediqué todos mis años de taller en descubrir cuál era el material que yo quería emplear. Y siempre fue el textil, pero dentro del textil me encontré mucho con el fieltro, porque siento mucha calidez, siento que tiene como esta cuestión de corteza de árbol. Bueno, tengo ahí algo con la textura muy interesante. Luego viene la forma. Ciertas formas me generan más afinidad, me ponen de cierta manera, de cierto estado también, formas curvas y otras formas rígidas de otra manera, en otro estado. Entonces juego mucho con la forma. Y por último, el concepto. Hay quienes inician por el concepto, tienen una idea y luego lo traducen. Y a mí me pasa por lo general todo al revés. Comienzo por esas 3 cosas y al final eso termina cobrando un sentido. Pero muchas otras veces me sucede que quizás ya tengo una idea en la cabeza, tengo algo ahí que me está dando vuelta hace bastante tiempo y lo sumo a esta otra lista de color, textura y forma y lo vuelco en esos 3 elementos. Entonces, con estas 4 cosas quiero mostrarles un poco más de mi proceso. Aquí les vuelvo a mostrar esto de que inicio con un boceto, que lo hago con collage,
Utilizo papeles reciclados, los pinto yo, busco yo las texturas que me gustan, los colores que me gustan, y empiezo a jugar con los papeles y a crear personajes. Y luego ya sé cómo quiero que ese personaje se vea, en qué material, que es, en este caso es el fieltro. Ese árbol es el árbol que les cuento que lleva la canastita, se llama Nungasú. Y, bueno, yo pensaba mucho en esto de las cortezas de árbol, fui a esos bosques, me gustaba mucho esa textura y quería que se vea así. Y en las fotos de abajo se puede ver cómo está esta cuestión de como de que casi es imperceptible, parece un árbol más de entre todo el bosque. Pero en la foto de arriba, donde está el fondo negro, ahí cobra otro sentido, porque bueno, ya hay como otro fondo, está en otro contexto, eso fue en una sala. También el mismo personaje, cuando ya está creado, según el contexto en el que lo ubicamos, va teniendo diferentes lenguajes, comunica distinto. Y acá otro ejemplo, solo tengo estos dos ejemplos por hoy, que este es uno de los guardianes de la primera muestra que les conté, que se llamó Tulumá. Eran todas palabras inventadas, no significa nada Tulumá, y eran guardianes de la naturaleza. Este es un trío, está el guardián de la tierra, del agua y del fuego. Y entonces estos son abajo, en las últimas dos imágenes, se ve cómo la gente participaba y jugaba con los títeres que estaban en una sala. Luego de que fue mi puesta escénica, la gente se podía acercar y participar. Este personaje, un baba, que les mostré al inicio, es quien invitaba a que la gente se una a la sala. Así que bueno, este es un poquito, de forma resumida, mi proceso. Me llevó mucho tiempo, muchos años llegar a esto y de hecho siento que cada día es un nuevo aprendizaje y la obra irá tomando otros caminos, pero la verdad es que empecé a aceptar mucho mi camino, de haber cosido tanto tiempo desde chiquita, hacerme mi ropa, mis cosas y eso, darme cuenta que tenía un valor y de que encima podía cobrar un valor escénico, que podía aplicarlo a lo que me gusta. Ahora quiero hablarles un poco sobre otro tema que es lo que también me inspira mucho y que me parece muy importante, que es esto de la nutrición estética. Creo que para que uno pueda generar cosas es muy importante mirar, observar, no copiar, no copiar literalmente, sino inspirarse de otra gente, del trabajo de otros artistas. Entonces esto consiste en crear el hábito de alimentarnos cotidianamente de referencias artísticas y culturales. Entonces, bueno, esto es, seguro todos ustedes miran en Instagram a algún artista que les gusta, y así, como ir generando una carpetita, un lugar en donde tenemos todas esas referencias estéticas, visuales, qué es lo que nos gustó el sonido, etc. Y también identificar que hay esta diferencia entre una búsqueda de una referencia y una inspiración. Que una referencia, por ejemplo, si yo quiero hacer un árbol, bueno, entonces busco árbol y veo el icono de un árbol, entonces eso me lleva o diferentes formas de árboles. Hay árboles altos, largos, hay árboles bajitos, gordos, etc. Entonces eso es una referencia. Y una inspiración es cuando observamos el trabajo de alguien más y a partir de eso nos podemos también nosotros generar otra idea, incluso hacer traducciones, etc. Así que bueno, esto es en forma resumida lo que les quería compartir y además quiero hacerles una propuesta para sus trabajos. A mí me ayudaron mucho también y me hicieron estas propuestas que como para buscar el camino de cada uno y qué es lo que cada uno quiere hacer. Es esto de sugerencias de estrategias para esta aproximación a la poética de la materia.
En primer lugar, es realizar el ejercicio de observar, comenzar a percibir todo lo que nos rodea. Quizás a algunos les gustará la naturaleza y a otros les gustará, no sé, caminar por la ciudad, eh, no sé, zonas diferentes. Y entonces empezar a detectar qué cosas y situaciones nos llaman la atención de eso que estamos viendo, de eso que salimos a observar. Salimos o quizás no salimos, quizás está dentro de la casa, de algún lugar, del interior, etcétera. Observar, abrir los sentidos y percibir. Y una vez que hemos encontrado cosas que nos llaman la atención, pensar en identificar qué es lo que nos está gustando de eso que estamos viendo. ¿Qué me gusta? El color, me gusta la textura, la forma, me gusta cómo se mueve, etcétera. Y esto que les pongo abajo, el mismo proceso en sí, todo ese proceso de buscar, de observar, ya suele ser bastante interesante, y podemos hacer una traducción o trasladar eso mismo para generar una obra o una investigación, ¿no? Perdón, yo estoy hablando como solo de obras, pero todo esto que estoy mencionando también es en realidad un camino de investigación. Y otra sugerencia es tratar de no mirar o no buscar inspiración, y pongo entre paréntesis solo, pero sería la idea como incluso intentar no hacerlo en las propuestas artísticas que tengan que ver solo con las disciplinas, técnicas o lenguajes que realizamos. Por ejemplo, si yo trabajo en fieltro, entonces intento mirar eh, y observar cosas que no tengan que ver con el fieltro. Por ejemplo, no sé, quizás alguien trabaja con madera y de repente uno empieza a encontrar que eso mismo que está haciendo en otro elemento también se puede traducir a mi técnica, a mi lenguaje, a lo que hacemos cada uno. Entonces quizás algunos trabajan con el cuerpo y sienten que eso se puede traducir a la música, etc. Como buscar esa inspiración, no solo en detenernos en lo que nos gusta, en lo que hacemos, sino que buscar otras cositas más, mirar un poco más amplio. Y ahora les voy a compartir un par de videos de referencias. Ay, perdón, estoy acá. Que me encantan. Este se llama Philly Gently. Perdón, y lo pongo un poquito más atrás. No sé si ya lo conocerán. Disculpen que lo corte, pero les quiero mostrar otras cositas y nos quedamos sin tiempo. Después les paso ahí si les interesa ver más. En este caso me encanta cómo juegan con el papel. Elegir quizás un material y ese material puede devenir en un montón de cosas. Y termina, esto que les decía, termina siendo una dramaturgia, un guión, todo está puesto en el elemento y de ahí surgen otras cosas. Les voy a mostrar, acá está Natalia Vilova, otra artista muy conocida, titiritera.
Este tipo de títeres se llama títeres híbridos, es cuando le prestamos parte del cuerpo al títere, en este caso la mano de la titiritera de Natacha, es también la mano del personaje, y sobre todo quiero mostrarles aquí cómo hay una búsqueda estética, hay una selección de una paleta de colores, hay ciertas texturas, está también pensado mucho el movimiento, la expresión corporal. No sé cómo es en realidad, cómo está creado el proceso, pero como que sí es muy importante todo lo plástico en una puesta. Y acá otra forma bien diferente para que conozcan otras propuestas. Bueno, esta es una propuesta bien diferente. Quizás no tiene tanta elaboración desde lo plástico, en realidad es bastante simple. Es papel con esto flúor, en la pintura flúor, luz negra, pero sí tiene mucho ensayo y está muy trabajado desde lo corporal. No sé cómo estamos de tiempo, tengo más opciones para mostrarles, pero creo que estamos con el tiempo, ¿no? Sí, estamos con el tiempo.